y en cambio la hostelería vasca debe volver a abrir. Es la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es la respuesta en realidad a una demanda grupal presentada por el sector. Miguel Ángel Idígoras está allí. Miguel Ángel, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues estamos en un bar de San Sebastián, de la parte vieja. El Baluarte es uno de los pocos que de momento ha abierto aquí, como decimos, en la parte vieja de las zonas posiblemente de España con más bares y restaurantes por metro cuadrado, y tienen peso fundamental en la economía de la ciudad, en la economía también del País Vasco. Sin duda es una decisión muy importante para el sector hostelero, que ve un balón de oxígeno, como decimos, en una situación muy grave, sobre todo porque en esta suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo que se dice es que los bares y restaurantes no son los responsables de la situación de la pandemia que se vive en el País Vasco, pero sin embargo sí sufren y tienen un grave quebranto económico en su actividad. Está con nosotros Quino Martínez, que es el secretario general de la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa, que es quien nos va a valorar exactamente cómo entienden ahora esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, que ha supuesto también un cierto varapalo para el gobierno vasco, que dice que ahora no tiene una herramienta para luchar contra la pandemia. Pero bueno, Quino, ¿cómo entiendes tú esta decisión del tribunal? Bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, la entendemos como un cierto alivio porque pone en valor los elementos que hemos ido defendiendo nosotros, ¿no? Y es que se está estigmatizando demasiado al sector hostelero y se debe abrir un proceso de reflexión para intentar plantear otras medidas que no carguen las tintas sobre nuestro sector, ¿no? Y en ese sentido el Tribunal Superior de Justicia, en el auto que dictó ayer, deja muy claro que a la vista de los datos que hemos presentado en nuestro recurso, no se puede justificar un cierre por el efecto que la hostelería tiene en la extensión de la pandemia, sino que esta en concreto en los meses de enero y diciembre ha sido consecuencia de la liberalización de la socialización familiar en torno a las Navidades. Liberalización que, por cierto, fue dictada por el propio gobierno vasco allá a mediados de diciembre, cuando indicó que las reuniones pasaban de 6 a 10 personas, cuando eliminó el confinamiento municipal, territorial, autonómico, etcétera, etcétera. Bueno, hay que aclarar que aunque se reabren los establecimientos, los restaurantes y bares lo tienen que hacer con las mismas medidas restrictivas que se han venido adoptando hasta ahora, es decir, con máximo 4 personas en una mesa, con un 50% del aforo, no se puede consumir en la barra, pero bueno, Quino os escucha cualquier pregunta que le queráis hacer, tiene el retorno, os escucha y os puede contestar. Sí, le quería preguntar, Quino, buenos días, soy Mónica. Te quería preguntar una cosa. Sí. Dices que en esa demanda habéis presentado datos, ¿no? Que con los datos que habéis presentado el Tribunal Superior de Justicia ha argumentado que la hostelería es segura. Cuéntanos qué datos habéis presentado, en qué datos se basa ese argumento del tribunal. Pues la verdad es que 60 páginas de datos con la evolución de la pandemia en todos y cada uno de los municipios de Euskadi que han estado cerrados por zona roja, ¿no? Y se producen contradicciones importantes. Por ejemplo, Miguel Ángel está conmigo y conoce el territorio perfectamente. 2 municipios que están pegados, como Oñate y Arrasate, los 2 con la hostelería cerrada. Uno inmediatamente pasa al abrirse a niveles estratosféricos y otro, sin embargo, se mantiene contenido, ¿no? Y sin embargo, son 2 pueblos pegados, 2 pueblos con hostelería funcionando, etcétera, etcétera. No se entienden algunas cosas. No se entiende por qué, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha tenido una actitud con la hostelería muy aperturista, muy abierta, con niveles de trabajo en el sector amplios, tiene unos contagios, unos niveles de contagios que muy por debajo de comunidades que han sido muchísimo más restrictivas con nuestro sector, como pueden ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia o Extremadura, ¿no? No se entiende, y lo que precisamente nosotros argumentábamos es que no hay datos científicos que de una manera clara corroboren que la hostelería tiene un efecto directo sobre la extensión de la pandemia. Son elucubraciones, ahora se habla de los aerosoles, antes eran los espacios de contacto, etcétera. Creemos que tiene que hacer un trabajo muy importante. No entendemos, por ejemplo, un trabajo de análisis, y no entendemos, por ejemplo, que en su argumentario de defensa el gobierno vasco aluda a trabajos o estudios sobre contagios hechos en Estados Unidos, cuando la situación de la hostelería y de las medidas de control de la pandemia en un país como Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo a nivel de Estado y en Euskadi. Oye, Quino, vosotros habéis
trabajado con epidemiólogos, con algún sector científico para elaborar ese informe. Me parece muy interesante, y realmente es una pregunta que le hemos hecho a todos los epidemiólogos que han venido a este programa, el por qué, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el por qué en la Comunidad de Madrid están toda la hostelería abierta y su incidencia no es elevadísima, no es de las más elevadas, y por qué en otras comunidades no. Y la verdad es que los epidemiólogos no consiguen darte una respuesta clara. Por eso te pregunto, te pregunto mucho por esos datos, porque nos parece realmente muy interesante. Los datos en los que nos basamos nosotros son datos elaborados por el propio gobierno vasco, son estadísticas públicas que, con un análisis concienzudo, nos dan la razón. Y ayer tuvimos una intervención en la Comisión de Turismo del Parlamento Vasco, precisamente ayer, cuando estábamos en plena comisión hablando del plan de rescate para la hostelería de Euskadi, saltó la noticia, y en esa comisión presentábamos los datos comparativos de contagios en Cantabria y en Euskadi. Y eran exactamente iguales, eran simétricos, y sin embargo las condiciones de apertura en Cantabria con respecto a la de Euskadi tienen muchísimas diferencias, como para que esas diferencias saltasen en los gráficos que presentamos y que, repito, eran paralelos. Oye, ¿y se ha puesto alguna otra asociación de hosteleros de algún otro punto de España en contacto con vosotros para saber cómo lo habéis hecho? Porque hemos leído que, por ejemplo, en Andalucía se estaban planteando algo similar. Sí, nosotros hemos volcado todo el expediente, tanto nuestro recurso como la defensa presentada el pasado lunes por el Gobierno vasco y el auto dictado por el Tribunal, a disposición de Hostelería España, donde somos miembros de Hostelería España, ¿no? Y desde aquí sí que me gustaría a las asociaciones y a los hosteleros del conjunto del Estado, que en ocasiones durante esta pandemia se han sentido solos, abandonados, mal informados, que piensen que tienen en su provincia una asociación que lleva 43 años trabajando con el sector y que está empleando todas las herramientas posibles, y hablo aquí de medios de comunicación, hablo aquí de negociaciones ante las instituciones, hablo aquí de parlamentos en las comunidades autónomas, hablo también de protestas en la calle y también hablo de las medidas judiciales. Las 5 herramientas son necesarias para defender el sector, y las asociaciones provinciales lo estamos haciendo desde el día 14 de marzo, con distintos resultados sin duda, pero todos con la misma voluntad: defender a hosteleros, sea socio o no, porque nos jugamos muchísimo como asociaciones, como sector y como país. Pues muchísimas gracias, Quino, y te dejo a ti que vuelvas a trabajar, que entiendo que estáis contentos, ¿no?, porque podéis volver a trabajar. Un placer, gracias por haber estado con nosotros, y gracias también a Miguel Ángel. Gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Un placer. Muy importante este auto. Entiendo que, aunque pueda ser recurrido, al final el Tribunal Supremo ponga las cosas más claras o no, creo que para el resto de la hostelería es un referente, y pone de manifiesto que en este tipo de demandas colectivas o que representa una asociación es importante atacar resoluciones gubernativas que no son incorrectas. En cambio, a lo mejor cuando se reclaman daños particulares de cada sector de hostelería, de cada restaurante, ir en una demanda coral creo que es más complicado, porque tienes que acreditar tu daño personal. Pero entiendo que esta resolución es fundamental. De momento las medidas son cautelares del TSJ vasco. La suspensión es cautelar, se podrá recurrir. No lo conocemos de momento, claro, porque son cautelares, pero es verdad que dice dos cosas: dice la gravedad económica y que en el futuro, si hubiera indemnización, no se puede restablecer el daño presente. Claro, pero tenemos el debate está abierto, al final tienen que solucionar los tribunales una cuestión sanitaria. Sí, pero es que cuando se hacen malas leyes... Sí.